a iniciar y vamos a ver con la ayuda del Señor de este tema. Vamos a ir rápidamente, ¿verdad? A ver el título de la enseñanza del día de hoy. Estaremos hablando del propósito del liderazgo. Ese es el tema que vamos a compartir con la ayuda del Señor. Y vamos a verlo vamos a ver varios ejemplos de esto. Vamos a ir primeramente al Antiguo Testamento y vamos a ver la ilustración de esto en la persona de Moisés. En Éxodo 18, versos 13 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Entonces aquí estaba Moisés juzgando al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Dice el verso 14: y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Aquí vemos que el suegro de Moisés, Yetro, está viendo que él se está pasando, hermanos, desde la mañana hasta la tarde. En otras palabras, el día entero juzgando al pueblo. Un pueblo que estamos hablando de 2 millones, de 3 millones de personas. Imagínense usted. Pero miren lo que dice más adelante. Dice el verso del 15 al 16: y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Perfecto, todo está bien. Está sirviendo, está ayudando. Pero veamos el verso siguiente, 17 y 18 del mismo capítulo 18. Vamos a leer los versos del 17 al 20. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Entonces aquí le dice Yetro que el trabajo es demasiado fuerte, muy pesado. Imagínense atender la necesidad de cada uno, los problemas, los conflictos, los problemas interpersonales entre un pueblo tan grande. Entonces Yetro le dice: no, vas a desfallecer tú y también el pueblo. ¿Por qué razón? Porque cuando el líder se extravía, cae en pecado o se desvía, distorsiona la verdad o cualquier cosa, ¿qué le va a pasar al pueblo? Le va a pasar también lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo va a ser dirigido por el líder que Dios puso. Si el líder está perdido, el pueblo está perdido. Si el líder está claro, el pueblo está claro. Por eso dice en Oseas: como tal es el pastor, tal son las ovejas. Entonces tenemos que ver todo esto. Entonces Yetro estaba viendo algo que Moisés no estaba viendo. Y es precisamente que si él desfallecía, si él descuidaba las cosas primarias, el pueblo iba a andar en mala dirección. Y esto lo vamos a ver más adelante. Miren el verso 19 y 20. Dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, solamente tú los asuntos a Dios.
Somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrale el camino por donde debe de andar y no lo que han de hacer. Y dice el verso 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de decenas y de 50 y de 100. Aquí el suegro le está dando una estrategia, hermanos, extraordinaria. Toda iglesia y no solamente una iglesia, sino también una compañía, una empresa, un negocio, hermanos, no puede ser dirigido, no puede estar todo cargado en una sola persona. ¿Por qué? Porque no debe de ser enfocado en una sola persona. Hay que hacer un equipo. Los equipos son importantes en cualquier área de la vida. Pero el equipo no puede ser cualquier persona. Tienen que ser personas con buen testimonio, para que den un buen ejemplo. Pero también miren los ingredientes, son 4 requisitos. Dice, varones de virtud. 2, temerosos de Dios. 3, varones de verdad. 4, que aborrezcan la avaricia. Estas 4 cosas son vitales para que un líder haga las cosas correctamente. Si una de ellas o varias de ellas carecen la persona, entonces este líder, en vez de dar un buen ejemplo, dará un mal ejemplo. Y es más fácil copiar lo malo que copiar lo bueno. Lo malo no hay que hacer mucho esfuerzo, pero para dar un buen ejemplo y que los otros copien el buen ejemplo, eso va a costar. Y gracias por los amenes. Entonces, aquí habla también de 4 grupos. ¿Por qué él habla de millares, de centenas, de 50 y de 10? 4 grupos. Porque debe de darse la responsabilidad, liderazgo, dependiendo de su capacidad. Si usted tiene capacidad para una cosa, usted no lo puede poner en algo que él no vaya de acorde con el conocimiento y las habilidades y la gracia que Dios le ha dado. Entonces, al que tiene mucha capacidad se le pone mucho. Al que tiene menos, se le pone menos. Y al que tiene un poquito, se le pone un poquito. Porque tiene que ser de acuerdo a su capacidad. Y por eso vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, que el que escribe la mayor cartas del Nuevo Testamento, de 27 libros que hay, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo, no fue Matías, no fue Mateo. ¿Quién fue? El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tenía mayor conocimiento. Al tener mayor conocimiento se le delegó mayor responsabilidad. Entonces todo debe de ser de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque si yo no estoy preparado para una función y me ponen en una función muy alta, lo que me voy es a frustrar. Eso, en vez de ser de bendición, me será de negativo a mi vida, porque me voy a sentir incapaz, impotente, inoperante, frustrado, y eso me va a hacer daño. Entonces, el líder tiene que saber las funciones que le va a poner a las personas, para que en vez de frustrarlo, se sienta útil, hábil, y que pueda entonces desarrollarse ahí y que él pueda después ascender, subir a otro nivel.
Y esto va a ser de gran bendición porque el líder va a crecer, va a madurar dependiendo de si lo pusieron en el lugar correcto, administrar las cosas que él está capacitado, habilitado para poder manejar. Miren qué tremendo. Y lamentamos que muchos hayan faltado en el día de hoy. Diciembre es un mes espectacular, porque la asistencia en las iglesias menguan por tantas actividades y muchos no pueden venir. Pero dice que ellos, el propósito de todo esto era para que ellos ayudaran a Moisés. En Éxodo 18:22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. A balancear la carga, distribución de la carga. Cuando una persona tiene muchas cosas, se va en un momento determinado, va a sentirse estresado, cansado, no va a tener ánimo, fuerza para seguir hacia adelante. Pero si se distribuye, se hace un equipo, se distribuye, pues entonces nadie está sobrecargado, y al no estar sobrecargado usted va a ser mucho más efectivo, usted va a ser mucho más productivo. Y de eso es que se trata, de que sea donde estemos, trabajemos en equipo para que todos seamos fructíferos, y no solamente los que están en el liderazgo, sino los demás también salgan bendecidos, porque qué bonito es ver una empresa, una iglesia, un colegio, lo que sea, organizado, bien dirigido, y personas que hacen las cosas con amor y capacitados para hacer esa función. Entonces veamos algo más. En Éxodo 18:23 dice lo siguiente: si esto hiciere y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces, si se dan estos pasos, todo el pueblo andará en paz, bien, tranquilos, seguros y confiados. Pero vamos a ver lo que dice más. ¿Le parece bien a Moisés esto? Lo vemos en el 24 y dice: y oyó Moisés la voz de su suegro Yetro, e hizo todo lo que dijo. ¿Y qué aconteció? Moisés escoge a personas para ayudar en la labor. En 25:26 dice: escogió Moisés a varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, dependiendo de las habilidades y capacidades. Entonces dice el verso 26: escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Entonces, ¿cuál era si usted lee todo el capítulo, cuál era el propósito de hacer esta distribución? Muy sencillo, presten atención. Era que Moisés pasara más tiempo con Dios, recibiendo las directrices de Dios, estudiando la Torah, la ley en ese momento, para que él pudiera recibir palabra fresca. Y al recibir palabra fresca, ¿qué transmite? Palabra fresca. Porque cuando usted
no tiene tiempo para meterse con Dios, ¿qué sucede? Al no tener la dirección de Dios, ¿de quién va a tener la dirección? O del enemigo o de usted mismo. Y ambas fuentes son erradas, ambas fuentes son negativas. Porque si yo vengo a enseñar cosas mías, le estoy haciendo un grave daño. Y si yo me dejo influenciar por el enemigo, también le estoy haciendo un gran daño. Entonces, la fuente correcta es el manantial de vida. Meterse uno con Dios y uno recibir un maná fresco de Dios para poder transmitir ese maná fresco. ¿Por qué razón? Muy sencillo, Jesús es el que salva. Así lo dice la Escritura, solo hay un solo camino, solo un mediador, Cristo. Pero la doctrina te desvía, porque la doctrina da dirección. Si estás en un lugar de doctrina adulterada, de falsa doctrina o de una herejía, ¿a dónde irás? Para todos lados, menos para el cielo. Porque estás siendo guiado con una doctrina herética, antibíblica. Pero cuando tú estás dirigido por una sana doctrina, entonces la doctrina es, hermanos, como un alimento. Si tú comes cosas saludables, estarás saludable. Si comes cosas dañinas, tu cuerpo se va a afectar, se te va a enfermar. Y por vía de consecuencias, al final morirás. Tan sencillo como eso. Eso lo vemos, hermanos, en el caso de Moisés, en el Antiguo Testamento. Pero hay otro ejemplo. En el Nuevo Testamento vemos otro ejemplo de esta misma verdad. Es Hechos 6:1. Dice en Hechos 6:1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En la antigüedad, en la iglesia primitiva, la iglesia sostenía, daba una ayuda a las viudas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no habían, como en el día de hoy, viudas con jipeta. No habían viudas adineradas, ¿verdad? Que se daban su salón, etcétera, y un montón de cosas. Ellas no, ellas estaban o en la indigencia o en la pobreza. Tenía que llegar la mano solidaria de la iglesia para ayudar a las viudas. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Como el número crecía de la cristiandad, los apóstoles estaban cargados con la distribución diaria, desayuno, almuerzo, cena, a todas las viudas, judías, griegas, no importa de qué nación, se le ayudaba. Entonces, había un descuido, había un problema. Hermanos, miren, y debemos también darle la bienvenida y a la iglesia también, a la madre de Gerald, esa señora linda que está ahí en medio de Jenny y de Gerald, es la madre de Gerald. Bienvenida, siéntase como en su casa y nos gozamos de conocerla. Ya yo veo por qué Gerald salió buen mozo. Aunque Jenny no diga amén. Vienen los 12 apóstoles, les hablan a los discípulos lo siguiente. En Hechos 6:2 dice lo siguiente. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, a servir los alimentos a las viudas. Pero miren lo que dice el verso siguiente.
Verso 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 requisitos. A quienes encarguemos de este trabajo. Entonces aquí vemos que también, al igual que Moisés, los apóstoles iban a buscar a personas con ciertos requisitos, no neófitos, para poder guiar y ayudar a la obra. ¿Por qué razón? Hermano, porque cuando ponemos a un neófito a dirigir, imagínense a dónde van a dirigir la gente. ¿Qué le va a enseñar? ¿De qué va a hablar? ¿Cómo va a vivir? Y los otros lo van a copiar. Llegando tarde, hablando mentira y un sinnúmero de cosas que nada edifican. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿verdad? Entonces miren más. Dice el verso 4. Y nosotros persistiremos en 2 cosas. En la oración y en el ministerio de la palabra. Exactamente lo mismo que le pasó a Moisés, le pasaron a los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Un ejemplo que se repitió en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben por qué razón? Porque al único llanero solitario en las Escrituras le fue mal. ¿Quién me puede decir quién fue el único llanero solitario? Sansón. Sansón andaba solo. Sansón no tenía un equipo. Y al no tener un equipo, ¿qué le pasó al llanero solitario? Le sacaron los ojos y después de ser un ungido, pasó a ser un juguete del enemigo. Después de ser ungido. Qué tremendo. Pero después en todos los casos encontramos equipos. En todos los casos encontramos equipos. Porque Dios le gusta trabajar en equipo. Dios es todo suficiente, es todopoderoso para hacer todo él solo. Pero él le plació coger a hombres imperfectos, llenos de errores e incapacidades. Así lo dice Primera de Corintios capítulo 1. A lo vil, a lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para hacer un equipo. Un equipo de gente. Entonces nos da el ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Y eso lo vemos también en el Antiguo Testamento. David, el prototipo del creyente verdadero y el ejemplo para todos los reyes de Israel. Si anduvieres delante de mí como lo anduvo tu padre David, siempre estaré contigo, te bendeciré y un montón de cosas. ¿Y de dónde sacó David su ejército? Fue a la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán, ¿quiénes estaban? Los afligidos, los endeudados. Oiga, qué equipito. Oiga, qué equipito. Y léase todo el verso para que usted vea las cualidades de él. Pero de este ejército lo convirtió en un poderoso ejército. Fueron transformados. Una transformación tan poderosa que pasó a ser el ejército más temido en ese entonces. Porque David conquista todo el terreno que Dios le había prometido al patriarca Abraham. Y pudieron subyugar a todos sus enemigos. A los jebuseos fueron los últimos. Y tomaron Hebrón. ¿Por qué? Porque iba solo David. Iba un equipo. Un equipo que Dios lo preparó, lo capacitó, los habilitó. Porque hermanos, en las manos de Dios podemos hacer grandes cosas. Usted lo que no se puede tirar de la mano de Dios. Apearse, bajarse. Mantenerse en las manos de Dios. Dios va a hacer grandes cosas con nosotros.
Gracias por esos 3 amenes. Entonces, ¿qué dijo la iglesia? ¿Qué le pareció a la iglesia esto? Hechos 6 del 5 al 6 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro. Cuando usted tenga un hijo, nunca le pongan Prócoro. Déjese guiar. Prócoro, Nicanor. Oigan este nombre, Timón. Tampoco le pongan Timón. A Parmenas, tampoco le pongan Parmenas. A Nicolás, prosélito de Antioquía. Y dice el 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y lo hicieron ministro ordenado. Y ahí comenzó, hermanos, a crecer la iglesia primitiva hasta los días de hoy que alcanzaron, se ha alcanzado la iglesia casi a todos los lugares. Hay un creyente, una iglesia compartiendo la palabra, porque la iglesia tiene que ser laboriosa, laboriosa. Ustedes saben Proverbios, hermanos, la gente dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero la etiquetan a la mujer. Y se le puede dar esa aplicación, se le puede dar. Pero cuando usted lee todos los versos, usted se dará cuenta que hay que no se está refiriendo. No se está refiriendo a la mujer en sí como género, sino que se está refiriendo a la iglesia. Porque la iglesia es la mujer. Así lo llama la Biblia, la iglesia, la mujer. Y la mujer es figura de la iglesia. Entonces, todas esas cualidades la iglesia lo debe de tener. Laboriosa, diligente, trabajando en todo tiempo, en todo momento. Sabia, que edifique, no que destruya. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 6, verso 7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando se trabaja en equipo, ¿qué es lo que produce? Multiplicación. Y dice en Juan capítulo 15 que si nosotros somos fructíferos, glorificamos al Padre. Si somos estériles, no glorificamos al Padre. Y nosotros estamos llamados para glorificar al Padre. Entonces la iglesia tiene que ser fructífera. ¿Por qué? Porque hay una ley. Los caballos que paren. Caballos, yeguas. Las ballenas. Los pollos. Los mangos. Mango. Y las ovejas. Ovejas. Elemental, mi querido Watson. Elemental, mi querido Watson. Entonces, nosotros estamos llamados a ser fructíferos. ¿Y qué pare el pastor? Ministros. Porque cada quien produce dependiendo de su especie. Así lo dice en Génesis. Produzcan los peces conforme a su especie.
produzcan los animales conforme a su especie, las plantas conforme a su especie, todo es conforme a su especie, porque usted nunca ver una mata de mango pariendo guanábana. O de que vamos a hacerle el parto a la yegua, que hoy va a tener un pato. Dios a luz 2 paticos. Cuac, 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 cuac. Eso es contra natura, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se trabajó en equipo, se multiplicó grandemente, no multiplicarse solamente, sino grandemente, grandemente. Pero veamos más, ¿cómo debemos servir a Dios? Vimos 2 ejemplos, Antiguo Testamento con Moisés y en el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ¿cómo yo puedo ser líder? ¿Y qué debo de hacer? ¿Y cómo debo de hacer las cosas? Porque, ok, soy parte de un liderazgo. ¿Pero qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la actitud correcta? Porque yo puedo estar haciendo algo, pero incorrecto, con una mala actitud. Miren lo que dice la Biblia, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, dependiendo para qué tú lo hagas, tú lo vas a hacer bien o mal. Porque si es para un hombre, bueno, como salga, así se quedó, no importa. Pero si tú lo haces, no para los hombres, sino para Dios, tú vas a querer buscar la excelencia, porque tenemos un Dios excelente. Tú vas a buscar hacerlo lo mejor posible, porque Dios es lo mejor de lo mejor. Y al mejor de lo mejor se le da lo mejor. Entonces, ¿para quién lo haces? ¿Para quién lo haces? Es una pregunta. Porque eso va a depender cómo va a quedar el producto terminado. ¿Me entienden? Esto es algo vital. Miren algo más. ¿Cómo debo de servir a Dios? Salmos 48. Dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa es la primera parte. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nosotros todos somos fructíferos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos los unos a los otros. Entonces yo tengo, amar a Fernando. ¿Y por qué yo tengo que amar a Fernando? Si Fernando esto, si Fernando aquello. Bueno, porque tú le estás viendo gravoso. Pero si tú dices, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer con agrado, con amor. Entonces nosotros tenemos que decir, como dijo David, el hacer tu voluntad, porque oigan algo. Fernando me puede decir, Abraham, mueve esta silla. Aprovechando que las danzarinas están fuera, porque hay otro misterio que quiero saber. ¿Por qué las danzarinas se van para el área de niños? Pero eso será otro capítulo. Me dice Fernando, ahora mueve la silla. Ay, tenés que mover la silla. Ay, Dios mío. Y vengo y muevo, ay, esta silla tan pesada. Ay, Dios mío. ¿Y por qué me pusieron a mí habiendo tanta gente? Y pongo la silla aquí. ¿Lo hice o no lo hice? Lo hice. Pero si la silla está aquí y viene Fernando y me dice, Abraham, mueve la silla,
Digo, sí, Fernando, no, tranquilo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Porque dice la Biblia que todo el que haga algo para el reino de los cielos tendrá recompensa. Los dos hicimos la misma función, el mismo trabajo. Lo que va a hacer la diferencia es cómo lo hago. Un mujer con la allá afuera. La gente entra. Le cierra la puerta. Y usted lo ve, y de que usted lo ve dice, ay, cuidado se me va a dar. Y no le dicen, bendiciones, bienvenido a su casa. Siéntese como en su casa. O no le gusta a nosotros cuando lleguemos a cualquier lugar que vengan y nos atiendan bien, con amabilidad, con amor. Que usted, hermanos, aunque la comida esté mala, usted vuelve porque dice, wow, me atendieron tan bien. ¿Me entienden? Entonces hay un problema. Que la Biblia dice, si no me equivoco en las cartas de Pedro, en el capítulo no me acuerdo y en el verso mucho menos, que nuestras obras pasarán por el fuego de la prueba. Y pasará oro, plata y piedras preciosas. Y pasan por el fuego. Y cuando pasa el oro, la plata y piedras preciosas por el fuego, ¿qué le pasa? Nada. Nada. Todo lo contrario. Se le cae toda la escoria del oro, de la plata, y queda la plata pura, el oro puro, y las piedras se ven mucho mejor, más preciosas. Eso es actitud correcta. No hacer las cosas solamente, sino la actitud correcta. Pero dice luego también, más ahí en el mismo verso, dice, pero también pasará la paja, el heno y la hojarasca. Y cuando pasa por el fuego, ¿qué le pasa a la paja, al heno y a la hojarasca? ¿Y qué queda? Nada. Actitud incorrecta. Y hay muchísimos cristianos, hermanos, que hacen las cosas como paja, heno y hojarasca. Hacen las cosas. Pero a la hora del bima, la palabra griega que significa el tribunal de Cristo, que es un tribunal para premios, recompensa, remuneración, paga por lo que usted ha hecho, no van a recibir nada. ¿Por qué? Porque todo lo vio como agravoso, como trabajo, como, ay, ¿por qué hoy? ¿Por qué a mí? Entonces, al hacerlo con una motivación insana, no recibe nada. Pero si usted no lo ve como trabajo, sino que usted lo ve como un privilegio, la cosa cambia. ¿Por qué razón? Porque usted va a decir, wow, tengo el privilegio de yo ser un humano y estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le estoy sirviendo a Dios. No le estoy sirviendo a un presidente, a un ministro, a un general. No le estoy sirviendo a nadie, le estoy sirviendo al Creador de todas las cosas. Y cuando solamente por esa función, usted no lo puede ver como un trabajo, porque la palabra, si yo le digo a Fernando, Fernando, hoy tienes que trabajar, ya comienza cansado. Ay, tengo que trabajar hoy. ¿Qué le parece los lunes? ¿Se van contentos? Ay, llegó el lunes. Hasta una canción sacaron, caramba, caramba, ya viene el lunes. Usted lo ve como un trabajo, usted no ha llegado y ya está agotado. Ay. Y le cambia el semblante porque llegó, le va al trabajo. Pero si usted tiene un privilegio, solamente decir el nombre privilegio, ya como que le provoca una sonrisa. Y eso afecta a nuestro interior de forma positiva.
¿Y cómo usted lo va a hacer? Con amor, con agrado. Se va a deleitar haciéndolo, se va a gozar haciéndolo. ¿Y cómo va a quedar el resultado? Bien. Bueno, la hermana cuando cocinan, cuando una hermana está cocinando, hermano, y dice, ay, yo tengo esta habichuela, que sé qué, que esto y lo otro, y está molesta, ¿cómo le queda la habichuela? Pero si usted le agrega el mejor de los condimentos, que es el amor, y hace su habichuelita con amor, ¿cómo le queda la habichuela, hermano? Rica, sabrosa. Que toda la familia dice, wow, mami, qué buena quedó esa habichuela. No, lo que pasa es que la hice con amor para ustedes. Eso va a marcar una gran diferencia. Y toda la cristiandad, oiga, le voy a decir algo, toda la cristiandad está llamada a tiempo completo a servir a Dios. Porque donde usted trabaja, usted tiene que ser luz donde usted trabaja y hacer las cosas con amor. Y el que hace las cosas con amor, donde quiera que trabaje, ¿qué le va a suceder? Va a ser destacado entre los demás. ¿A quién van a ascender? Al que hace las cosas con amor. ¿A quién le van a subir el sueldo? Al que hace las cosas con amor. Mire, hermano, yo fui a bendecir el consultorio de nuestra doctora. La mejor, no, ella es otorrinolaringóloga. Hermano, yo quiero que ustedes vean cómo está ese consultorio. Que usted entra ahí y usted no quiere salir. Algo precioso, bien calculado, bien, como todo bien diseñado. Ya yo estaba loco por acostarme ahí en la silla. No me dejaron. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se hacen con amor, se ve la diferencia. Y usted pasa a ser de uno más del montón, usted pasa a ser la persona que se destaque. No importa lo que usted haga. No importa lo que haga. Si usted va a ser limpiabota, sea el mejor limpiabota del mundo. Y usted verá que no será para siempre limpiabota, será ascendido. Pero si usted hace las cosas tiradas así, como salga, vamos a ver. Nunca se va a desarrollar, nunca va a crecer. Ni en el conocimiento, ni míreme la mano. Ni financiera, ni económicamente. Pero dice la mitad del verso, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando usted pone una cosa en el medio, es porque es una cosa valiosa. Y cuando usted pone una cosa en el medio, toda la gente lo ve. Por eso yo me paro en el medio. Para que todos me vean. Pero si yo me pongo en un ladito aquí, miren. Paso desapercibido, nadie me va a ver, nadie no me va a hacer caso, porque estoy en un rincón. Pero cuando usted tiene la palabra de Dios en medio de su corazón, usted va a ser dirigido por la palabra. Porque es algo valioso, no está por ahí. Me robaron la Biblia, no encuentro mi Biblia. Y esto y lo otro, ¿dónde está mi Biblia? Me la robaron, se me quedó en la iglesia. Y ahí tenía 1,000 pesos. Porque lo entré para que no se me perdiera, no se me perdieron los 1,000 pesos. Y viene la esposa o un hijo y le dice, no, papi, yo sé dónde está. Déjame buscártelo. Cuando va, entre una gaveta allá atrás en el fondo, aquí está la Biblia. Y abren la Biblia, ahí están los 1,000 pesos. Pero ¿y por qué no se acordaba de dónde puso su Biblia con los 1,000 pesos? Porque la tiró por ahí, en un rincón, y no le ponía la mano constantemente. Y la lamentación es no por la Biblia, sino por los 1,000 pesos. Amén.
¿Qué haré? ¿Qué haremos? ¿Y cómo lo hacemos? Hebreos 6:10 dice, lo haré no para recibir, porque esa es otra actitud, otra motivación errada. No lo voy a hacer para recibir, sino lo voy a hacer por amor. Mire lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo ¿de qué? De amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y dice, habiendo servido a los santos 15 meses, no 6 meses. No, yo he servido 2 años. No dice, y dice, y sirviéndole aún. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿De quién es que no se va a olvidar? Del que hace la cosa con amor y de forma constante, de forma permanente, continua. Gracias por ese, gloria a Dios. Entonces, hermanos, tampoco lo hagamos porque Dios va a recompensar a alguien. No lo hagamos por eso. Porque también es malo. Lo voy a hacer porque voy a ser bendecido por Dios. No lo haga por eso, mejor no haga nada. Yo lo voy a hacer por lo que Él es. Yo lo voy a hacer por lo que Él representa para mí. Yo lo voy a hacer porque Él me amó primero, porque me salvó, porque me lavó, porque me redimió, porque me va a hacer rey y sacerdote para siempre. Lo voy a hacer porque Él se merece lo mejor de mí. Él se merece que yo me entregue como su Hijo se entregó por mí. Pongámonos de pie. Esa es la motivación correcta, perfecta. Cierren sus ojitos ahí. Miren, hermanos, algo vital, importante, es que toda nuestra motivación debe de ser la correcta, la sana. No hagamos nada ni para ser visto, ni para vanagloria, ni para contienda, ni para que me vean. Vamos a hacer la motivación correcta. Vamos a hacerlo por amor. Vamos a hacerlo por amor. Vamos a hacerlo, hermanos, por gratitud. Vamos a hacerla, hermano, por reconocimiento. Vamos a hacer las cosas por honra al Supremo, al monarca del universo. Y esto nos va a traer mucha bendición. Porque Dios no quiere que usted y yo solo seamos salvos. Eso es lo menos de Dios. Dios no quiere que usted y yo seamos salvos. Dios quiere que usted y toda su familia sea salvo. Y que no solamente usted y su familia, sino sus vecinos sean salvos. Y no solamente usted, su familia y los vecinos, Dios quiere también que sus compañeros de trabajo, de estudio, también sean salvos. Porque si a usted no le importa para dónde va el que no conoce a Dios, esto nos habla de falta de amor, de egocentrismo, de orgullo, y esto a Dios no le agrada. Cuando usted piensa en los demás, usted está dando fiel cumplimiento al segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no podemos dar cumplimiento al segundo mandamiento si no cumplimos el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, no te será gravoso amar a los demás. Ustedes saben cuánto primos, tíos, abuelos,
padres, hermanos tenemos nosotros que no conocen a Dios? Y usted dice, yo lo amo, ese es mi tío querido. El problema es que si su tío querido no recibe a Cristo como su Señor y único Salvador, no será salvo. Y va a ir a un lugar de tormento en vez de ir a un lugar placentero. Si usted en verdad ama a una gente, compártale la palabra, compártale el plan de salvación, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Lo que pasa es que hay muchos dormitando. Hay muchos que están sumergidos dentro de sí mismos. No, porque yo tengo problemas en esto, yo tengo que resolver aquello, yo tengo esto para mí, yo tengo... Y hermanos, es como la sal, todo para ellos. Y hay que ser como la sal, pero también hay que ser como la pala. La sal jala para uno y la pala echa para los lados. Porque tenemos que tener, hermanos, bien presente esto. Dios no quiere que usted y yo solo sea salvo. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea un líder. Un líder que se multiplique. Un líder que dirija a otro grupo. Ese es el plan de Dios. Un líder que se multiplique de forma correcta. No de forma incorrecta. Y así vamos a transformar nuestra familia, vamos a transformar nuestro vecindario, vamos a transformar nuestra nación. Y yo te bendigo, iglesia, para que esta enseñanza no sea una enseñanza más. Que el Espíritu Santo te inquiete, el Espíritu Santo trate contigo, hable, te revele y ponga la gracia para que tú te conviertas de un creyente a ser un líder en el pueblo de Dios. Y que seas un líder fructífero. Y que seas un líder que todo lo que hagas lo hagas con amor, con pasión. Y que te deleites, te goces haciendo la voluntad de Dios. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar. Y Dios no solamente te recompensará en la tierra, sino que en los cielos tendrá galardones eternos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.